La ofensiva alemana de verano de 1943, Operación Ciudadela, comenzó el 5 de julio, con el objetivo de eliminar a las fuerzas soviéticas en el saliente de Kursk. El Grupo de Ejército Sur atacó desde la cara sur del saliente con 12 divisiones Panzer y 5 divisiones Panzer Grenadier, apoyadas por más de 7.000 piezas de artillería. La operación representó la última ofensiva mayor de Alemania en el frente oriental. Serví como Gefreiter en el escuadrón de armas pesadas de la 7ª Compañía, 2º Batallón, 189, Regimiento de Infantería. Estábamos posicionados en la línea defensiva al oeste de Belgorod, con la tarea de mantener un sector que cubría aproximadamente 800 metros de frente. Mi arma era la Maschinengewehr 42, la ametralladora de propósito general que había reemplazado a la antigua MG-34 en nuestra unidad 6 meses antes. La MG-42 disparaba el cartucho estándar Mauser de 7,92 milímetros a una velocidad cíclica de 1.200 disparos por minuto. Esta velocidad de fuego era sustancialmente mayor que los 850 disparos por minuto de la MG-34 y superaba con creces las ametralladoras aliadas que habíamos encontrado. El arma pesaba 11,57 kilogramos con su bípode acoplado y podía atacar objetivos eficazmente desde 200 hasta 2.000 metros. Su característica más crítica para nuestro servicio en el frente oriental era su capacidad de funcionar en frío extremo. La manija de armado y el pestillo de la cubierta superior podían operarse mientras se usaban guantes de invierno gruesos o incluso manipularse con un palo cuando el contacto con el metal arriesgaba congelación severa. Mi asistente artillero era Gefreiter Fritz Koschinski, quien había servido conmigo desde nuestro entrenamiento inicial en Döberitz. Fritz transportaba los cañones de repuesto en un estuche forrado de asbesto y mantenía nuestro suministro de municiones. El cañón de la MG-42 requería reemplazo después de disparar entre 250 y 400 cartuchos en combate sostenido para prevenir sobrecalentamiento y posible falla. Fritz podía ejecutar un cambio de cañón en menos de 6 segundos cuando era necesario. Nuestro líder de escuadrón era Unteroffizier Hamann, un veterano de la campaña de Francia que había ganado la Cruz de Hierro de segunda clase durante la invasión inicial de la Unión Soviética en 1941. Hamann comprendía las tácticas de ametralladora exhaustivamente y había mantenido a nuestro equipo con vida durante los combates de invierno al insistir en la disciplina adecuada respecto a la conservación de municiones y la selección de posiciones. La mañana del 21 de julio comenzó con preparación de artillería soviética. Habíamos ocupado nuestra posición en una trinchera de comunicación que conectaba 2 líneas defensivas principales. La posición ofrecía buenos campos de fuego a través de una pendiente suave que descendía aproximadamente 60 metros sobre una distancia de 400 metros hasta un barranco poco profundo. Más allá del barranco había un campo de girasoles que se extendía a otros 300 metros antes de alcanzar una línea de árboles. El bombardeo de artillería comenzó a las 0400 horas. Los proyectiles iniciales fueron disparos de alcance de obuses soviéticos de 122 milímetros. Me presioné contra la pared frontal de la trinchera mientras los proyectiles comenzaban a impactar detrás de nuestra posición. El sonido era distintivo, un silbido agudo seguido por el crujido profundo de la detonación. Tierra y escombros caían en la trinchera. Fritz se agachó a mi lado, manteniendo su cuerpo sobre las cajas de municiones para protegerlas de la tierra y los fragmentos. Iman se había posicionado 10 metros a nuestra izquierda,
donde podía observar tanto nuestra arma como el equipo adyacente de MG-42, comandado por Gefreiter Schröder. El arma de Schröder cubría el sector derecho de nuestra zona defensiva, mientras la mía cubría las aproximaciones izquierdas y centrales. Entre nosotros podíamos entregar fuego entrelazado a través de todo el frente asignado a nuestro escuadrón. El bombardeo soviético se intensificó a las 0415. Los proyectiles ahora caían en un patrón sistemático, caminando desde nuestras posiciones traseras hacia adelante, hacia la línea principal de trincheras. Este era el procedimiento estándar de artillería soviética, suprimiendo las áreas traseras primero para prevenir refuerzos, luego cambiando el fuego a las posiciones delanteras inmediatamente antes de su asalto de infantería. Había presenciado este patrón en 5 ataques soviéticos previos desde marzo. Obergefreiter Meinhard ocupaba una posición en la línea principal de trincheras 30 metros adelante de nosotros. Meinhard servía como observador avanzado y señalaría cuando la infantería soviética comenzara su avance. La comunicación entre posiciones dependía de señales manuales y comandos gritados, ya que nuestras líneas telefónicas de campo invariablemente eran cortadas durante la preparación de artillería. A las 0435, la artillería cambió su enfoque. Los proyectiles ahora impactaban directamente en la línea principal de trincheras donde Meinhard y los escuadrones de fusileros estaban posicionados. Las explosiones enviaban columnas de tierra negra hacia el cielo. Pude ver porciones del revestimiento de la trinchera colapsando bajo el bombardeo. A través de huecos en el humo, observé la posición de Meinhard recibir un impacto directo. La explosión obliteró una sección de 6 metros de trinchera. Si Meinhard sobrevivió, no pude determinarlo desde mi posición. Hamann se movió agachado a lo largo de la trinchera hacia nosotros. Tuvo que gritar para ser escuchado sobre el bombardeo continuo. El ataque comenzaría pronto. Debíamos retener el fuego hasta que la infantería soviética alcanzara los marcadores que habíamos establecido a 250 metros. Esto nos permitiría lograr máximas bajas cuando los soviéticos estuvieran comprometidos con su asalto y demasiado lejos de la cobertura para retirarse rápidamente. El fuego de artillería soviética cesó repentinamente a las 0450. El silencio después de casi 50 minutos de bombardeo constante se sintió antinatural. Mis oídos zumbaban por la concusión. Humo y polvo oscurecían gran parte del campo de batalla adelante. Entonces escuché los primeros sonidos, el tintineo metálico de las orugas de tanques. 3 tanques medianos T-34 emergieron de la línea de árboles, avanzando en formación de línea aproximadamente 100 metros separados. Detrás de ellos venía la infantería. Se movían hacia adelante en oleadas, cada oleada consistiendo de aproximadamente 40 a 50 soldados, avanzando a intervalos de 30 a 40 metros. La infantería soviética vestía uniformes de color tierra que proporcionaban camuflaje razonable contra la estepa de verano. Hamann silbó agudamente, nuestra señal para prepararnos para el combate. Revisé la alimentación de cinta una vez más. La primera cinta contenía 250 cartuchos. Fritz había posicionado 4 cintas adicionales al alcance inmediato, cada una conteniendo 250 cartuchos, dándonos un suministro inicial de 1.250 cartuchos antes de que necesitáramos recuperar municiones del stock de reserva mantenido 30 metros detrás de nuestra posición. La infantería soviética continuó su avance. Aún no habían abierto fuego, sugiriendo que sus tácticas dependían de velocidad y choque para cruzar la zona de muerte antes de que nuestro fuego defensivo pudiera lograr máximo efecto. La oleada principal alcanzó la marca de 400 metros.
Ajusté mi mira a 300 metros mientras la oleada continuaba hacia adelante. Ahora podía distinguir soldados soviéticos individuales, su equipo rebotando mientras corrían, sus rifles sostenidos a través de sus pechos en la posición de asalto, sus cascos de color tierra captando la luz de la mañana temprana. Los tanques proporcionaban fuego de cobertura mientras avanzaban, sus cañones de 76,2 milímetros disparando proyectiles de alto explosivo hacia nuestra línea de trincheras. Un proyectil impactó 8 metros a mi derecha, la explosión enviando una cascada de tierra sobre nuestra posición. La concusión golpeó como un golpe físico. Fragmentos silbaron sobre nuestras cabezas. Otro proyectil golpeó el parapeto de la trinchera principal adelante, la detonación creando una columna de humo negro y escombros. Los escuadrones de fusileros en esa posición comenzaron a devolver el fuego, sus disparos audibles incluso sobre los cañones de los tanques. Escuché el crack distintivo de los rifles Karabiner 98K, el arma de infantería estándar alemana que había servido desde antes de la Primera Guerra Mundial. La formación soviética mantuvo cohesión notable a pesar de avanzar bajo observación a través de terreno abierto. Sus oficiales subalternos se movían entre las filas, manteniendo orden y dirección. Pude ver a un teniente soviético moviéndose adelante de sus tropas, gesticulando hacia adelante con su pistola. Tal liderazgo era característico de las tácticas de asalto soviéticas. Los oficiales lideraban desde el frente, aceptando tasas de bajas que serían impensables en la estructura de comando de la Wehrmacht. Fritz golpeó mi hombro y señaló a la izquierda. Una segunda oleada de infantería soviética había emergido de la línea de árboles. Aproximadamente 150 hombres avanzando en apoyo de la primera oleada. Esta era la doctrina estándar de asalto soviética. Múltiples oleadas atacando en secuencia para abrumar posiciones defensivas a través de superioridad numérica y presión sostenida. Incluso si la primera oleada fallaba, oleadas subsecuentes explotarían cualquier debilidad creada por el asalto inicial. A 300 metros, la infantería soviética entró en un avance corriendo. Gritaban mientras cargaban el distintivo ¡Hurra!, que las tropas de asalto soviéticas usaban para mantener cohesión y moral durante sus ataques. El sonido se escuchaba claramente a través del terreno abierto. La MG-42 de Schröder abrió fuego primero. La distintiva alta velocidad de fuego del arma creaba un sonido de desgarre como tela rasgándose. Vi soldados soviéticos en el sector derecho cayendo mientras la ráfaga de Schröder barría su formación. La oleada principal vaciló, pero continuó hacia adelante. Amán dio la señal. Presioné el gatillo y sentí el arma cobrar vida. El retroceso de la MG-42 era manejable en el rol de fuego sostenido, el mecanismo operado por gas del arma y la estabilidad del bípode manteniéndola firme. El sistema de gas funcionaba desviando una porción de los gases propulsores a través de un puerto en el cañón, impulsando un pistón que ciclaba el cerrojo. Este sistema proporcionaba la alta velocidad de fuego que distinguía a la MG-42 de todos los diseños previos de ametralladoras. Disparé en ráfagas de 15 a 20 cartuchos, girando el arma para cubrir el sector asignado. El mecanismo de giro permitía movimiento lateral suave a través del área objetivo. Apliqué presión suave para cambiar el punto de puntería del arma, caminando el fuego a través de la formación soviética que avanzaba. El efecto fue inmediato y devastador. Las tropas soviéticas en mi campo de fuego comenzaron a caer. Algunos cayeron inmediatamente y no se movieron. Muertes limpias por proyectiles que golpearon áreas vitales. Otros fueron golpeados y cayeron pero continuaron arrastrándose o intentando levantarse, heridos pero no incapacitados inmediatamente.
El principio táctico era crear una zona batida, un área donde el cono de fuego de la ametralladora hacía el movimiento imposible. A 250 metros, con el arma disparando a 1200 proyectiles por minuto, podía entregar 20 proyectiles por segundo en un área objetivo de aproximadamente 10 metros de ancho. Cualquier soldado soviético que entrara en esta zona batida enfrentaba muerte o herida casi segura. Las matemáticas del fuego defensivo de ametralladora eran brutalmente simples. Velocidad de fuego multiplicada por densidad de objetivos equivalía a bajas. Observé la caída del disparo cuidadosamente, haciendo ajustes menores a la elevación y giro del arma para mantener cobertura óptima. Los trazadores, cada quinto cartucho en la cinta de municiones, me permitían ver la trayectoria y hacer correcciones. La estela roja de los proyectiles trazadores se arqueaba hacia las posiciones soviéticas. Donde los trazadores impactaban, soldados enemigos caían. Los casquillos de latón se eyectaban a la derecha, repicando contra la pared de la trinchera antes de caer al fondo lodoso. Cada casquillo todavía estaba caliente de la cámara de fuego, el latón brillando ligeramente en la tenue luz de la mañana. Los casquillos gastados se acumulaban rápidamente, creando una pila creciente que amenazaba con interferir con el apoyo de Fritz. El tintineo metálico de latón contra latón proporcionaba una extraña percusión bajo el sonido desgarrador del fuego del arma. Fritz se agachó a mi lado, sus manos moviéndose con eficiencia practicada para guiar la cinta de municiones hacia el mecanismo de alimentación. El sistema alimentado por cinta representaba una mejora mayor sobre los cargadores de tambor o caja usados por las ametralladoras aliadas. La munición alemana de 7,92 milímetros venía en cintas de 50 cartuchos que se enlazaban juntas para crear cintas continuas de cualquier longitud deseada. Nuestra carga de combate estándar usaba cintas de 250 cartuchos, lo que proporcionaba capacidad de fuego sostenido mientras permanecía manejable para recarga rápida bajo condiciones de combate. La cinta se alimentaba suavemente a través del mecanismo. El rol de Fritz como asistente artillero requería vigilancia constante. Tenía que asegurar que la cinta no se torciera o atascara, lo que causaría una detención. Monitoreaba el suministro de municiones, posicionando la siguiente cinta para uso inmediato cuando la cinta actual se acercaba al agotamiento. Vigilaba cualquier señal de mal funcionamiento en el arma, una alimentación errónea, una falla de eyección, cualquier irregularidad en el ciclo de disparo. Cualquier atasco o mal funcionamiento de alimentación en este momento crítico podría resultar fatal. Los segundos requeridos para limpiar una detención permitirían a las tropas soviéticas cerrar la distancia a nuestra posición, potencialmente sobrepasando nuestra trinchera antes de que pudiéramos reanudar el fuego efectivo. La primera cinta se agotó después de aproximadamente 12 segundos de fuego sostenido. El último cartucho se disparó y el cerrojo se bloqueó abierto, señalando la cámara vacía. El silencio repentino, después del rugido continuo del arma, se sintió desorientador. Fritz inmediatamente posicionó la segunda cinta, enhebró el primer cartucho en el mecanismo de alimentación con el movimiento suave que venía de cientos de horas de entrenamiento. Mantuve observación de la zona de muerte durante la recarga, rastreando movimiento soviético e identificando objetivos prioritarios para combate cuando se reanudara el fuego. La infantería soviética había cubierto la mitad de la distancia a nuestra posición durante la breve interrupción en el fuego. Se movían con la desesperación de hombres que sabían que la supervivencia dependía de cerrar rápidamente con la línea defensiva.
A 150 metros estaban completamente comprometidos con el asalto. Retroceder ahora significaba exponerse a fuego concentrado mientras retrocedían a través de terreno abierto. Una sentencia de muerte igual a continuar hacia adelante. Sus únicas opciones eran alcanzar nuestra línea de trincheras y comprometerse en combate cercano, donde su superioridad numérica proporcionaría ventaja, o morir en el intento. Sus bajas eran pesadas, pero continuaban avanzando. Esta determinación caracterizaba cada ataque soviético que había presenciado. Aceptaban pérdidas enormes para lograr sus objetivos. Los oficiales políticos y comisarios que acompañaban a las unidades soviéticas imponían disciplina a través del miedo. Los soldados soviéticos sabían que retroceder sin órdenes significaba ejecución por su propio lado. Mejor morir avanzando hacia el enemigo que ser disparado en la espalda por la pistola de un comisario. Este sistema despiadado creaba tropas de asalto que continuarían atacando sin importar las bajas, hasta que sus formaciones literalmente dejaran de existir como unidades combativas efectivas. Me comprometí con la segunda cinta. El ambiente rico en objetivos no requería puntería cuidadosa. Simplemente giraba el arma a través de mi sector y soldados enemigos caían dentro del cono de fuego. A este rango de 200 a 250 metros, el proyectil de 7,92 milímetros retenía efectividad devastadora. Un solo proyectil podía incapacitar a un hombre, y la velocidad de fuego significaba que múltiples impactos eran comunes. Uno de los tanques T-34 alteró curso, angulándose hacia nuestra posición. El comandante del tanque había identificado nuestro fogonazo de boca como amenaza. Los comandantes de tanques soviéticos estaban entrenados para identificar y neutralizar posiciones de ametralladoras como objetivos prioritarios. La distintiva firma de boca de la MG-42, la alta velocidad de fuego creando un fogonazo casi continuo, hacía nuestra posición obvia para cualquier observador. Este era el dilema táctico inherente de la ametralladora. Su efectividad en causar bajas la hacía un objetivo de alta prioridad para su presión enemiga. El T-34 era un oponente formidable. Introducido en 1940, combinaba un excelente balance de poder de fuego, protección y movilidad. Su blindaje inclinado proporcionaba protección efectiva contra la mayoría de las armas antitanque alemanas a rangos de combate típicos. El cañón principal de 76,2 milímetros podía comprometerse con objetivos tanto blindados como de infantería efectivamente. El sistema de suspensión Christie del tanque proporcionaba excelente movilidad campo traviesa, permitiéndole atravesar el terreno áspero del frente oriental a velocidades imposibles para tanques alemanes de peso equivalente. La torreta del tanque giró, el largo tubo del cañón balanceándose hacia nuestra línea de trincheras con precisión mecánica. Continué disparando a la infantería mientras rastreaba la aproximación del tanque. Las matemáticas tácticas eran simples. Podía matar infantería soviética con fuego de ametralladora, pero no podía dañar el tanque con proyectiles de 7,92 milímetros. La infantería tenía que ser suprimida para prevenir que apoyaran el asalto del tanque. Pero el tanque mismo representaba la amenaza existencial a nuestra posición. Hamann reconoció el peligro inmediatamente. Años de experiencia de combate le permitían evaluar situaciones tácticas con velocidad que venía de haber enfrentado amenazas similares docenas de veces. Gritó por Panzerfaust. El llamado llevaba urgencia pero no pánico. El pánico era fatal en combate defensivo. Mantener disciplina y ejecutar procedimientos apropiados significaba supervivencia. Gefreiter Otto estaba posicionado en la trinchera de comunicación con dos de las armas antitanque de carga moldeada. El Panzerfaust
Era un arma antitanque desechable de un solo disparo que disparaba una ojiva de carga moldeada capaz de penetrar hasta 200 milímetros de blindaje a ángulos de impacto óptimos. El arma era simple, confiable y devastadoramente efectiva a corto alcance. Sin embargo, su alcance efectivo de 60 metros significaba que el operador tenía que permitir que objetivos blindados se acercaran a distancia, a quemarropa, antes de comprometerse. Un requisito que demandaba coraje excepcional cuando se enfrentaba a un tanque de 30 toneladas armado con un cañón de 76 milímetros. Otto se movió hacia adelante, manteniéndose bajo para evitar exposición al fuego de ametralladora soviética que barría nuestra posición. Se movió con la deliberación cuidadosa de un hombre que comprendía que un momento de descuido podría resultar fatal. El tanque estaba ahora a 180 metros y cerrando a aproximadamente 10 kilómetros por hora a través del terreno irregular. El tanque disparó. El proyectil de alto explosivo pasó 2 metros sobre nuestra posición y detonó 30 metros detrás de nosotros. La explosión fue ensordecedora. Escombros llovieron. El tanque continuó avanzando, su ametralladora ahora disparando hacia nuestra trinchera. Las balas golpearon el parapeto y rebotaron con gemidos agudos. Otto se elevó a posición de disparo. El Panzerfaust tenía un alcance efectivo de 60 metros contra blindaje, requiriendo que esperara hasta que el tanque cerrara a distancia a quemarropa. El tanque estaba a 120 metros cuando agotaba la segunda cinta de municiones. Fritz tenía la tercera cinta lista. Mientras me comprometía una vez más, la infantería soviética alcanzó 150 metros. Los soldados sobrevivientes de la primera oleada se habían tirado al suelo, buscando cualquier cobertura que el terreno ofreciera. La segunda oleada continuó avanzando sobre y alrededor de los caídos de la primera oleada. Otto esperó. 100 metros, 80 metros, a 70 metros disparó. El motor cohete del Panzerfaust se encendió con un crack agudo y una ráfaga de llamas de la parte trasera del tubo. La ojiva de carga moldeada golpeó el T-34 en el frente de la torreta. La explosión fue espectacular. El chorro penetrante de la carga moldeada quemó a través del blindaje e incendió la munición almacenada en la torreta. Las escotillas de la torreta del tanque se abrieron violentamente y llamas brotaron del interior. El tanque se desvió hasta detenerse, humo saliendo de las escotillas. La tripulación no emergió. La destrucción del tanque momentáneamente interrumpió el avance soviético en ese sector. Sin embargo, los otros 2 T-34 continuaron hacia adelante, ahora dirigiendo su fuego hacia nuestra posición con intensidad aumentada. Fuego de ametralladora de ambos tanques barrió nuestra línea de trincheras. El arma de Schröder quedó en silencio. Miré a la derecha y vi a Schröder desplomado en su posición. Su asistente artillero, cuyo nombre nunca supe, estaba intentando despejar un mal funcionamiento en el arma. Hamann se movió hacia la posición de Schröder para evaluar la situación. Con el arma de Schröder temporalmente fuera de acción, nuestra MG-42 ahora tenía responsabilidad exclusiva por cubrir los sectores izquierdo y central completos. Aumenté mi velocidad de fuego, comprometiéndome con objetivos tan rápido como podía adquirirlos. La infantería soviética estaba ahora dentro de 100 metros. A este rango podía distinguir características individuales: sus rostros, su equipo, el miedo y determinación en sus movimientos. La tercera cinta se agotó. Fritz posicionó la cuarta. El cañón se estaba poniendo peligrosamente caliente. Podía ver el temblor del calor elevándose del metal. Habíamos disparado aproximadamente 750 cartuchos en menos de 2 minutos. La temperatura del cañón se estaba acercando al umbral crítico, donde la precisión se degradaba y el riesgo de un cartucho de cocción aumentaba.
Un soldado soviético alcanzó 75 metros antes de que fuego de rifle de la línea principal de trincheras lo derribara. Otros siguieron, pequeños grupos de 3 a 5 hombres haciendo carreras cortas entre cualquier cobertura que pudieran encontrar. Sus tácticas habían cambiado de asalto masivo a infiltración de pequeñas unidades, intentando identificar y explotar huecos en nuestro fuego defensivo. Amán regresó a nuestra posición. Schröder estaba muerto, matado por un proyectil de ametralladora que lo había golpeado en la garganta. El asistente artillero había despejado el mal funcionamiento y Hamann le ordenó reanudar el fuego. Segundos después, la MG-42 de Schröder comenzó a disparar otra vez, su sonido distintivo uniéndose al mío en campos de fuego superpuestos. El avance soviético se estancó a 50 a 60 metros de nuestra posición. La combinación de fuego de ametralladora y fuego de rifle de las posiciones delanteras creó una barrera impenetrable. Soldados soviéticos que intentaban avanzar eran derribados dentro de segundos. Aquellos que permanecían en su lugar estaban suprimidos, incapaces de devolver el fuego efectivamente o retirarse. Entonces, la artillería soviética se reanudó. Esta vez, el bombardeo cayó corto de nuestras posiciones, aterrizando entre sus propias tropas. Observé mientras proyectiles explotaban en medio de la infantería soviética. Hombres desaparecían en la explosión. Si esto fue deliberado, una táctica para forzar a sus tropas hacia adelante, haciendo que permanecer en su lugar fuera más peligroso que avanzar, o un error en el control de fuego, no pude determinar. El resultado fue el mismo. Los soldados soviéticos atrapados en lo abierto enfrentaban muerte desde ambas direcciones. Algunos soldados soviéticos intentaron retirarse, corriendo de regreso hacia el barranco. Otros se rindieron, de pie con manos levantadas. Nuestras órdenes respecto a prisioneros eran explícitas. Cualquier soviético que se acercara a nuestras líneas con manos levantadas sería aceptado para rendición si era tácticamente factible. No debíamos desperdiciar municiones en tropas que se retiraban a menos que plantearan una amenaza continua. La prioridad era conservar municiones para ataques subsecuentes. La cuarta cinta se agotó. Ahora había disparado 1000 cartuchos. El cañón estaba críticamente caliente. Fritz inmediatamente comenzó el procedimiento de cambio de cañón. Presionó el pestillo de liberación del cañón, abrió el receptor y usó el guante de asbesto para agarrar el cañón. El metal chisporroteó incluso a través del material protector. Extrajo el cañón caliente y lo dejó a un lado. Luego insertó el cañón fresco de su estuche. El proceso completo tomó 5 segundos. El asalto soviético pareció haber culminado. El fuego de artillería cesó. La infantería soviética restante en la zona de muerte permaneció baja, algunos intentando arrastrarse de regreso hacia el barranco, otros yaciendo inmóviles, si muertos o fingiendo muerte no pude decir. Los 2 T-34 operacionales habían invertido curso y se estaban retirando hacia la línea de árboles. Amán pasó la palabra para cesar el fuego. Habíamos repelido el primer asalto. El tiempo era 05:35. El combate había durado 45 minutos desde el comienzo del bombardeo de artillería hasta la retirada de fuerzas soviéticas. Elevé el arma ligeramente para reducir tensión en el bípode y mantuve vigilancia sobre la zona de muerte. Soldados soviéticos continuaron su retirada, moviéndose en pequeños grupos a intervalos irregulares. Algunos llevaban camaradas heridos. Un hombre arrastraba a otro por los brazos, tirándolo lentamente hacia atrás a través del terreno abierto. No disparé. La situación táctica no garantizaba gastar municiones en tropas que ya no planteaban amenaza a nuestra posición. Fritz contó el gasto de municiones. Habíamos disparado 1000 cartuchos del suministro alimentado por cinta, 300 cartuchos
permanecían en reserva inmediata en nuestra posición. Fritz necesitaría recuperar municiones adicionales del punto de suministro de la compañía, pero eso podría esperar hasta que la situación táctica se estabilizara. El campo de batalla frente a nosotros estaba sembrado de muertos y heridos soviéticos. Estimé entre 60 y 80 bajas en el sector cubierto solo por nuestra arma. El arma de Schröder probablemente había infligido números similares. Las bajas soviéticas totales para este único asalto probablemente excedían 200 hombres de una fuerza atacante que estimé en 300 a 350 de infantería. El tiempo era ahora 05:40. 20 minutos habían pasado desde que comenzó la retirada soviética. Hamann se movió a lo largo de la trinchera, evaluando nuestra situación. Nuestro escuadrón había sufrido 2 bajas, Schröder muerto y un fusilero en la posición delantera herido por fragmentos de artillería durante el bombardeo preparatorio. El fusilero había sido evacuado a la estación de ayuda trasera. Examiné la MG-42 cuidadosamente. El receptor no mostró daño obvio. El cañón que había sido removido estaba demasiado caliente para acercarse, radiando calor incluso desde medio metro de distancia. Limpié el mecanismo de alimentación, removiendo fragmentos de latón y acumulación de carbón que se habían acumulado durante el disparo sostenido. El arma había funcionado impecablemente a pesar de la extrema velocidad de fuego sostenido. Esta confiabilidad bajo condiciones de combate justificaba cada aspecto del diseño de la MG-42. Hamann regresó con órdenes. Los soviéticos atacarían otra vez. El reconocimiento había identificado fuerzas significativas concentrándose en la línea de árboles más allá de los campos de girasol. Nuestra artillería intentaría interrumpir su preparación, pero los suministros de municiones estaban limitados y el alto comando conservaba proyectiles de artillería para necesidades defensivas críticas. A las 0600 horas, nuestra artillería abrió fuego. Los proyectiles pasaron sobre nuestras cabezas con su distintivo sonido de prisa e impactaron en la línea de árboles y el área del barranco. El fuego continuó por 12 minutos, luego cesó. Si logró efecto significativo en las fuerzas soviéticas, no pude determinar desde mi posición. El segundo asalto soviético comenzó a las 06:20. Esta vez alteraron sus tácticas significativamente. En lugar de atacar a través del terreno abierto donde habíamos destruido su primer asalto, avanzaron a través del barranco en nuestro flanco izquierdo, intentando flanquear nuestra posición usando el terreno para cobertura. Esta adaptación demostró la capacidad soviética para aprendizaje táctico. Sus oficiales subalternos habían observado las bajas catastróficas sufridas durante el asalto frontal y modificaron su aproximación para explotar características del terreno que proporcionaban ocultamiento y cobertura. El barranco era aproximadamente 4 metros de profundidad y 30 metros de ancho en su base, creado por escorrentía de agua estacional durante décadas. Sus lados eran lo suficientemente empinados para proporcionar protección del fuego directo, pero no tan empinados como para prevenir movimiento de infantería. El piso del barranco estaba cubierto con matorrales bajos y rocas dispersas que ofrecían ocultamiento adicional. Desde mi posición, solo podía observar el borde este del barranco, donde intersectaba el terreno abierto de la zona de muerte. Giré el arma a la izquierda, poniéndola para enfrentarme a las aproximaciones desde el barranco. El ángulo de combate era menos favorable que durante el primer asalto. Las tropas soviéticas podían usar el barranco para aproximación cubierta adentro de 150 metros de nuestra posición. Luego tenían que cruzar solo 200 metros de terreno abierto para alcanzar nuestra línea de trincheras. Esta era la mitad de la distancia que habían intentado durante el primer asalto.
Los primeros soldados soviéticos emergieron a 200 metros, moviéndose en pequeños grupos que usaban técnicas de fuego y maniobra. Un grupo avanzaría mientras otro proporcionaba fuego de cobertura desde posiciones en el barranco o detrás de cualquier característica del terreno que ofreciera protección. Esta era una mejora marcada sobre las tácticas de oleada masiva del primer asalto. La doctrina de infantería soviética incluía tácticas sofisticadas de pequeñas unidades, pero estas frecuentemente eran abandonadas en favor de asalto masivo debido al tiempo de entrenamiento limitado disponible para soldados conscriptos y la presión para acción ofensiva rápida. El hecho de que ahora emplearan fuego y maniobra apropiados indicaba tropas mejor entrenadas u oficiales dispuestos a sacrificar velocidad por efectividad. Me comprometí con los grupos principales con ráfagas cortas. El rango y el uso soviético del terreno hicieron lograr impactos más difícil que durante el primer asalto. Un soldado soviético moviéndose agachado entre posiciones de cobertura presentaba un objetivo visible solo por segundos. Tenía que estimar su trayectoria, posicionar la zona batida del arma a lo largo de su camino proyectado y disparar precisamente mientras entraba en esa zona. Esto requería mucha más habilidad que simplemente girar fuego a través de una formación masiva avanzando en lo abierto. Más tropas soviéticas emergieron del barranco. Estimé su fuerza a nivel de compañía. Aproximadamente 120 a 150 hombres organizados en 3 pelotones. Avanzaban en elementos de tamaño de pelotón, cada pelotón intentando encontrar rutas cubiertas hacia nuestra posición. Un pelotón se movía a lo largo del borde este del barranco, usando la ligera depresión para ocultamiento. Otro pelotón avanzaba a través de un grupo de cráteres de proyectil de intercambios de artillería previos, moviéndose entre cráteres en carreras cortas. El tercer pelotón proporcionaba fuego de cobertura desde posiciones en y alrededor del barranco. La coordinación entre unidades soviéticas había mejorado marcadamente del primer asalto. Oficiales controlaban el avance con señales de silbato. Podía escuchar las explosiones agudas llevándose a través del campo de batalla. Una explosión significaba alto. 2 explosiones significaban avanzar. 3 explosiones significaban retirarse. Este sistema simple proporcionaba comando y control efectivo, incluso bajo fuego intenso, y a pesar de las dificultades de comunicaciones inherentes en asalto de infantería. El arma de Schröder se comprometió con objetivos en el flanco derecho, donde tropas soviéticas todavía intentaban avanzar a través del terreno abierto. El fuego cruzado de ambas ametralladoras creó una intersección mortal que forzó a tropas soviéticas a un corredor estrecho donde las bajas se montaron rápidamente. Un bombardeo de mortero soviético comenzó a impactar alrededor de nuestra posición. Los proyectiles de 82 milímetros explotaban con cracks agudos, enviando fragmentos gimiendo a través del aire. Un proyectil aterrizó 5 metros de nuestra posición, lo suficientemente cerca que la onda de choque golpeó como un golpe físico. Tierra y fragmentos granizaron. Fritz gruñó y vi sangre en su brazo izquierdo, donde un pequeño fragmento había penetrado. Continuó alimentando la cinta de municiones. La infantería soviética cerró a 70 metros en el flanco izquierdo. A este rango, el combate se volvió extremadamente intenso. Disparé en ráfagas más largas, 15 a 20 cartuchos por ráfaga, girando a través de grupos de soldados soviéticos que avanzaban. El sonido distintivo de la MG-42, disparando a velocidad máxima, llenó el aire. Soldados soviéticos comenzaron a lanzar granadas hacia nuestra posición. Las granadas de palo tenían un alcance de lanzamiento de aproximadamente 35 a 40 metros. La mayoría cayó corta, explotando en el terreno abierto entre sus posiciones y las nuestras.
Una aterrizó en el parapeto de nuestra trinchera. Hammam la pateó un instante antes de que detonara. La explosión nos duchó con tierra, pero no causó bajas. Agoté otra cinta. Fritz la reemplazó inmediatamente a pesar de su brazo herido. El cañón se estaba calentando otra vez. Podía oler la cosmetolina quemada y aceite de arma. El arma continuó funcionando sin mal funcionamiento. Un soldado soviético irrumpió en el extremo izquierdo de mi sector. Alcanzó un cráter de proyectil 40 metros de nuestra trinchera y tomó cobertura. Otros siguieron, usando el cráter como posición cubierta. Desde allí proporcionaban fuego de cobertura para tropas soviéticas adicionales, intentando cerrar en nuestra posición. Hammam reconoció la amenaza. Si los soviéticos establecían una posición a 40 metros, podrían apoyar un asalto que sobrepasaría nuestra trinchera. Detalló a 2 fusileros para comprometerse con el cráter mientras yo cambiaba fuego para prevenir que tropas soviéticas adicionales lo reforzaran. Los fusileros dispararon a rango a quemarropa en el cráter. Tropas soviéticas cayeron. Un soldado soviético intentó trepar fuera del cráter para escapar el fuego concentrado y lo derribé con una ráfaga corta. Otro intentó rendirse, levantando sus manos, pero fuego de rifle de posiciones que no pude identificar lo mató antes de que pudiera ponerse de pie completamente erguido. El asalto soviético comenzó a perder impulso a las 06:40. Sus bajas se habían vuelto insostenibles y su fuerza atacante se estaba fragmentando bajo el fuego defensivo. Tropas soviéticas en el flanco izquierdo comenzaron a retirarse al barranco. Aquellos atrapados en lo abierto se tiraron al suelo. Mantuve fuego en la retirada, apuntando a grupos en lugar de individuos. Una ráfaga de 3 cartuchos atrapó a 2 soldados soviéticos mientras corrían. Ambos cayeron. Cambié a otro grupo. La velocidad de fuego de la MG-42 significaba que retroceder a través de terreno abierto bajo observación era casi tan mortal como avanzar a través de él. Para las 0700, el segundo asalto soviético había fallado. La fuerza atacante se retiró completamente, dejando sus muertos y gravemente heridos en la zona de muerte. El campo de batalla ahora contenía las bajas de ambos asaltos. Estimé que más de 300 soldados soviéticos yacían muertos o heridos a través del frente de 500 metros visible desde mi posición. El tiempo era 07:05. El combate había durado 1 hora y 5 minutos desde el bombardeo de artillería inicial. Habíamos repelido 2 asaltos de fuerza de compañía, destruyendo un tanque e infligiendo bajas catastróficas en la fuerza atacante. Aseguré el arma y me senté contra la pared de la trinchera. Mis manos temblaban por la adrenalina y la vibración del disparo. Mi hombro dolía de las horas de mantener posición de disparo. Humo de pólvora y polvo cubrían todo. Podía saborear el residuo en mi boca. Fritz envolvió un vendaje de campo alrededor de su brazo. La herida de fragmento era superficial, sangrando pero no seria. Permanecería en su puesto. Habíamos disparado aproximadamente 2200 cartuchos durante el combate. El cañón mostraba signos de desgaste y requeriría reemplazo después de nuestro próximo combate. 2 cañones habían sido usados, uno completamente exhausto y el segundo acercándose a su límite de servicio. Hammam se movió a lo largo de la trinchera, revisando cada posición. Nuestro escuadrón había sufrido 3 bajas ahora. Schröder muerto, Fritz herido pero ambulatorio y un fusilero seriamente herido durante el segundo asalto. El fusilero herido había tomado metralla de un proyectil de mortero en su pierna y pecho. 2 soldados lo habían llevado a la estación de ayuda. La artillería soviética se reanudó a las 07:15. Este bombardeo apuntó a nuestras áreas traseras, sugiriendo que estaban preparando otro asalto o intentando prevenir refuerzo de nuestras posiciones. Los proyectiles
impactaron 300 a 400 metros detrás de nosotros. El sonido era constante, pero la amenaza inmediata a nuestra posición era mínima. A las 07:30, Hamann recibió órdenes vía corredor. Debíamos mantener nuestra posición y prepararnos para ataques soviéticos adicionales. El alto comando esperaba que los soviéticos renovaran su ofensiva después de reorganizar sus fuerzas. El reabastecimiento de municiones llegaría dentro de la hora. Debíamos conservar municiones y comprometernos solo con amenazas definidas. Limpié la MG-42 metódicamente. La acumulación de carbón era significativa después de disparar más de 2000 cartuchos. Removí el conjunto del cerrojo y limpié cada componente cuidadosamente, revisando cualquier señal de daño o desgaste excesivo. El arma mostró resiliencia notable. Cada mecanismo funcionaba suavemente a pesar de las condiciones extremas de combate sostenido. Fritz organizó nuestras municiones restantes. Teníamos 375 cartuchos en la posición. Esto sostendría aproximadamente 45 segundos de fuego sostenido a velocidad de combate. Municiones adicionales permanecían en el punto de suministro de la compañía 200 metros a nuestra retaguardia, pero recuperarlas mientras bajo fuego de artillería planteaba riesgo significativo. Los heridos soviéticos atrapados en la zona de muerte comenzaron a llamar. Algunos llamaban por agua, otros llamaban a sus madres. Los sonidos se escuchaban claramente a través del ahora silencioso campo de batalla. Personal médico soviético ocasionalmente intentaba alcanzar a sus heridos, arrastrándose hacia adelante bajo cobertura de banderas blancas. Nuestras órdenes eran permitir evacuación médica durante pausas en combate. La destrucción de heridos no planteaba ventaja táctica y desperdiciaba municiones. Observé a través de binoculares mientras médicos soviéticos trabajaban. Se movían rápidamente, identificando a aquellos que podían salvarse y evacuándolos en camillas improvisadas. Dejaban los muertos donde yacían. El proceso completo tomó aproximadamente 40 minutos. Entonces, los médicos se retiraron y el campo de batalla regresó al silencio, excepto por el gemido ocasional de heridos, demasiado oídos para salvar. A las 08:45, nuestra artillería disparó un bombardeo breve hacia las posiciones soviéticas. 20 proyectiles, conté. Los proyectiles impactaron en la línea de árboles. Esto representaba nuestra reserva limitada de artillería siendo gastada para interrumpir cualquier preparación soviética para un tercer asalto. El reabastecimiento de municiones llegó a las 0900. 2 soldados del pelotón de suministro llevaron hacia adelante 6 cajas de municiones, cada una conteniendo 250 cartuchos en cintas. Esto llevó nuestro suministro inmediato de municiones a 1875 cartuchos. Apilé las cajas al alcance fácil y las cubrí con una lona para protegerlas de tierra y humedad. Obergefreiter Warias llegó del cuartel general de la compañía. Warias era el artillero de ametralladora senior en nuestra compañía y había sido enviado hacia adelante para evaluar nuestra situación. Inspeccionó la MG-42, examinó el cañón gastado y preguntó preguntas detalladas sobre el combate. ¿Cuántos cartuchos disparados? ¿Qué intervalos de cambio de cañón? ¿Algún mal funcionamiento? ¿El arma mantuvo precisión a través de fuego sostenido? Proporcioné la información. Warias asintió aprobación. La MG-42 había funcionado exactamente como diseñada. El personal de desarrollo de armas en Grossfuss y Mauser habían creado una ametralladora que podía sostener velocidades de fuego imposibles para diseños previos, mientras mantenía confiabilidad bajo las condiciones de combate más duras.
Wariaz trajo información sobre la situación táctica. Fuerzas soviéticas habían comprometido 2 regimientos de rifle a este sector en un intento de romper nuestra línea defensiva. Su objetivo era alcanzar el cruce de carretera 3 kilómetros detrás de nuestra posición, lo que cortaría nuestra línea de suministro a Belgorod. Los ataques que habíamos repelido representaban la fase preliminar de esta operación. El alto comando esperaba que el asalto soviético principal comenzara dentro de horas. Nuestro regimiento mantenía un frente de 8 kilómetros con aproximadamente 4.000 hombres. Inteligencia soviética estimaba fuerzas opuestas a fuerza de división, 12.000 a 15.000 hombres apoyados por blindaje y artillería. La disparidad numérica era típica de operaciones defensivas en el frente oriental. Fuerzas alemanas consistentemente enfrentaban números superiores y compensaban a través de tácticas superiores, entrenamiento y efectividad de armas. A las 09:30 Hamann me ordenó descansar. Fritz mantendría vigilancia sobre nuestro sector mientras yo tomaba 20 minutos para comer y beber. Removí mis raciones de campo de mi mochila, una porción de pan duro, una lata de pasta de carne y café ersatz frío de mi cantimplora. La comida no era apetitosa, pero necesaria. Comí mecánicamente, forzando sustento que mi cuerpo requería para función continuada. El periodo de descanso proporcionó oportunidad para evaluar la situación. Habíamos mantenido nuestra posición exitosamente a través de 1 hora de combate intenso. 2 asaltos de fuerza de compañía soviética habían sido repelidos con pérdidas catastróficas infligidas en las fuerzas atacantes. Nuestros fuegos defensivos habían funcionado exactamente como Hamann había planeado. Cobertura de ametralladora entrelazada apoyada por fuego de rifle de las posiciones delanteras creó una zona de muerte que fuerzas soviéticas no pudieron penetrar. Sin embargo, nuestra situación permanecía precaria. Habíamos sufrido bajas, incluyendo un artillero de ametralladora muerto. Fritz estaba herido, aunque todavía capaz de combate. Nuestro suministro de municiones era adecuado pero no excesivo. El próximo asalto soviético probaría si nuestra posición defensiva podía resistir presión sostenida de fuerzas atacantes frescas. A las 09:50 reasumí mi posición en la MG-42. Fritz había mantenido vigilancia cuidadosa, pero ninguna actividad soviética había sido observada. El campo de batalla permanecía inquietantemente silencioso. Los muertos yacían donde habían caído. Algunos heridos soviéticos todavía se movían ocasionalmente, intentando arrastrarse hacia sus propias líneas. El silencio se rompió a las 10:00 horas. Artillería soviética abrió fuego con una intensidad que excedió el bombardeo de la mañana. Proyectiles cayeron a través de nuestro sector defensivo completo. El bombardeo fue sistemático y exhaustivo, apuntando tanto posiciones delanteras como áreas traseras simultáneamente. Me presioné en la parte más profunda de nuestra trinchera mientras proyectiles impactaban continuamente alrededor de nosotros. El ruido era abrumador. El suelo temblaba con cada detonación. Tierra y fragmentos llovían constantemente. Un proyectil aterrizó directamente en la trinchera de comunicación 10 metros de nuestra posición, matando a ambos soldados que la ocupaban. La explosión envió partes de cuerpos cayendo a través del aire. El bombardeo continuó por 18 minutos. Entonces cesó con la misma brusquedad que había comenzado. Mis oídos zumbaban. Humo y polvo oscurecían todo más allá de 20 metros. Hamann gritó por revisiones de preparación. Cada posición reportó estado. Estábamos capaces de combate aunque sacudidos por el impacto de artillería. El tercer asalto soviético emergió del humo a las 10:20.
Esta vez, los soviéticos avanzaron a través del frente completo simultáneamente, comprometiendo lo que pareció ser fuerza de batallón, 500 a 600 de infantería, apoyados por al menos 5 tanques. Abrí fuego inmediatamente. El ambiente rico en objetivos no requería selección cuidadosa. Disparé en la masa de infantería soviética, avanzando a través del terreno abierto. Hombres cayeron en grupos. La velocidad de fuego de la MG-42 significaba que una sola ráfaga de 3 segundos distribuía 60 cartuchos a través de un frente de 10 metros. Las bajas fueron devastadoras. El arma de Schröder se unió a la mía. Ambas ametralladoras dispararon continuamente, girando a través de nuestros sectores para cubrir el frente de asalto completo. Casquillos de latón se acumulaban a nuestros pies, creando una pila resbaladiza que Fritz pateaba a un lado para mantener apoyo. La infantería soviética alcanzó 150 metros. Sus bajas fueron enormes, pero continuaron avanzando. Este asalto poseía una intensidad que los ataques anteriores habían carecido. Los soldados soviéticos mostraron determinación desesperada, sabiendo que vacilación o retirada significaba muerte segura bajo nuestro fuego de ametralladora. Un tanque T-34 irrumpió en el flanco derecho. Avanzó directamente hacia la posición de Schröder. Giré a la derecha para comprometer infantería soviética apoyando el tanque. El tanque disparó su cañón principal, el proyectil de alto explosivo, detonando en el parapeto de la posición de Schröder. La explosión colapsó esa sección de trinchera. La ametralladora de Schröder quedó silenciosa. Cambié fuego para cubrir ambos sectores ahora. La MG-42 ardía continuamente. El cañón se estaba calentando críticamente. Fritz se preparó para cambio de cañón, pero no pude parar de disparar. La infantería soviética había alcanzado 70 metros y continuaba cerrando. Hamann lanzó granadas hacia las tropas soviéticas más cercanas. Las explosiones temporalmente interrumpieron su avance. Otros fusileros se unieron, creando una barrera de fragmentación que forzó a tropas soviéticas al suelo. El T-34 continuó avanzando. Estaba ahora a 50 metros de nuestra posición. Podía ver al comandante del tanque en la escotilla de la torreta. La ametralladora del casco del tanque disparó hacia nosotros, balas golpeando alrededor de nuestra posición. Una golpeó el protector del cañón de la MG-42. El impacto creando una chispa brillante pero no causando daño funcional. Otto apareció con otro Panzerfaust. Se elevó a posición de disparo. El tanque estaba a 30 metros. Otto disparó. El cohete golpeó el blindaje frontal del tanque a un ángulo oblicuo. El chorro de carga moldeada penetró, pero no logró muerte catastrófica. El tanque se desvió lateralmente, inmovilizado pero no destruido. La torreta giró hacia la posición de Otto. Agoté la cinta de municiones. Fritz tenía la siguiente cinta posicionada, pero el cañón había fallado. Podía oler metal quemándose y ver decoloración indicando sobrecalentamiento catastrófico. El cañón había excedido su límite térmico después de disparar más de 1500 cartuchos sin períodos de enfriamiento adecuados. Fritz comenzó cambio de cañón de emergencia. Mantuve vigilancia mientras trabajaba. La infantería soviética estaba a 50 metros y cerrando. Sin la MG-42, nuestra posición sería sobrepasada dentro de segundos. Fritz completó el cambio de cañón en 4 segundos. Inmediatamente reanudé el disparo. El cañón fresco aceptó la munición suavemente. El arma volvió a acción justo cuando tropas soviéticas alcanzaron 40 metros. El fuego defensivo se intensificó. Cada arma en nuestro sector se comprometió con las fuerzas soviéticas que se aproximaban. El fuego de rifle, fuego de ametralladora y explosiones de granadas crearon una pared impenetrable de acero y explosivo. El asalto soviético vaciló a 35 metros de nuestra línea de trincheras. Entonces se rompió.
La infantería soviética no pudo sostener las bajas. Se retiraron en desorden, algunos corriendo, otros arrastrándose de regreso hacia cobertura. El T-34 inmovilizado puso marcha atrás y retrocedió de nuestra posición, dejando un rastro de humo. A las 10:40, el campo de batalla cayó silencioso otra vez. El tercer asalto había fallado. Bajas soviéticas excedieron todos los ataques previos. Estimé más de 150 muertos soviéticos yacían solo en el área inmediata alrededor de nuestra posición. El tiempo era 10:45. El combate total había durado 1 hora y 45 minutos desde el bombardeo de artillería inicial. Habíamos repelido 3 asaltos mayores, infligido bajas catastróficas en las fuerzas atacantes y mantenido nuestra posición. Pero nuestra situación era crítica. Schröder y su asistente estaban ambos muertos, matados por el impacto directo del tanque. 3 fusileros estaban heridos. Suministro de municiones estaba agotado. Reteníamos menos de 400 cartuchos. La MG-42 tenía un cañón serviciable restante. Nuestra efectividad de combate estaba severamente degradada. Hamán recibió órdenes a las 11:00. Debíamos retirarnos a posiciones secundarias 500 metros a nuestra retaguardia. Los ataques soviéticos habían identificado nuestras posiciones demasiado precisamente y la continuación aquí invitaba a destrucción por artillería concentrada o asalto blindado. La retirada comenzaría a las 11:30 bajo cobertura de proyectiles de humo de nuestra artillería. Nos preparamos rápidamente. Desensambló la MG-42 de su montura y la preparé para transporte. Fritz reunió las municiones restantes. Dejamos la posición a las 11:32 mientras proyectiles de humo comenzaban a impactar a lo largo de nuestro frente, creando ocultamiento para la retirada. La posición secundaria era un sistema de trincheras preparado que ofrecía mejor protección y campos de fuego mejorados. Restablecimos nuestra posición defensiva para las 12:00 horas. El reabastecimiento de municiones proporcionó 1.500 cartuchos frescos. Esa tarde los soviéticos reanudaron sus ataques, pero se enfocaron en sectores a nuestro norte. Permanecimos en posición, pero no nos comprometimos. Los sonidos de batalla continuaron a través del día. Fuego de ametralladora, explosiones de artillería, cañones de tanques disparando. A las 17:00, nuestra artillería comenzó un contrabombardeo. Los proyectiles impactaron en posiciones soviéticas por 30 minutos. Entonces el silencio regresó. Hamán contó nuestras bajas a las 18:00, 4 muertos incluyendo a Schröder, 6 heridos, 2 lo suficientemente seriamente para requerir evacuación. Nuestro escuadrón había sido reducido de 14 hombres a 8 efectivos de combate en un día de combate defensivo. Limpié la MG-42 exhaustivamente esa tarde. El arma había disparado aproximadamente 3.400 cartuchos durante el combate de la mañana. Ambos cañones estaban dañados más allá de uso continuado y requerían reemplazo. El receptor mostró marcas de estrés, pero permanecía funcional. El conjunto del cerrojo necesitaría reemplazo completo después de otro combate de intensidad similar. La herida de Fritz había sido apropiadamente vendada en la estación de ayuda. El fragmento había sido removido y la herida suturada. Permanecería con el escuadrón. Esa noche, artillería soviética disparó fuegos de acoso esporádicamente. Los proyectiles impactaban aleatoriamente a través de nuestras áreas traseras. Un proyectil aterrizó cerca del puesto de comando del batallón, hiriendo a 2 del personal del cuartel general. A las 22:00, Hamán nos informó sobre la situación táctica. La ofensiva soviética en nuestro sector había fallado. Sus bajas excedieron 2.000 muertos y heridos, según interrogaciones de prisioneros y reconocimiento aéreo.
bajas alemanas totalizaron aproximadamente 300 a través del regimiento. Los soviéticos probablemente se reorganizarían e intentarían otra ofensiva dentro de días. Recibimos órdenes para el día siguiente a las 0600. Nuestro escuadrón permanecería en posiciones defensivas. Reemplazos estaban siendo organizados para llenar nuestras bajas. Nuevos cañones y partes de reemplazo para la MG-42 llegarían en algún momento ese día. Intenté dormir, pero el descanso vino intermitentemente. Los sonidos del combate se repetían constantemente en mi mente. El sonido distintivo de la MG-42 disparando, los gritos de tropas de asalto soviéticas, las explosiones, los gritos de heridos. A las 0300 tomé posición de vigilancia mientras otros dormían. La noche estaba silenciosa, excepto por proyectiles de artillería ocasionales impactando en la distancia. La línea del frente se había estabilizado después del combate del día. Ambos lados ahora pausaban para reorganizar y prepararse para el próximo combate. El combate defensivo continuó a través de las semanas siguientes. Mantuvimos nuestras posiciones a través de repetidos asaltos soviéticos, cada vez infligiendo bajas severas en las fuerzas atacantes, mientras sufrimos desgaste gradual a nuestra propia fuerza. El patrón de combate permanecía consistente: preparación de artillería soviética, asalto de infantería masivo apoyado por blindaje, fuego defensivo de ametralladora creando zonas de muerte, retirada soviética eventual después de bajas insostenibles. Para mediados de agosto, nuestro regimiento había sido reducido a 60% de fuerza de combate. Permanecí en mi posición con la MG-42, ahora sirviendo como Obergefreiter después de que Hamann fuera matado por fuego de artillería el 3 de agosto. Fritz continuó como mi asistente a pesar de haber sido herido 2 veces más. 3 artilleros de reemplazo habían sido asignados a nuestro escuadrón y entrenados en tácticas de ametralladora. El carácter de la guerra había cambiado fundamentalmente de los avances victoriosos de 1941 y 1942. Ahora luchábamos batallas defensivas, intercambiando terreno por tiempo, intentando retrasar el avance soviético mientras infligíamos máximas bajas. La iniciativa estratégica había pasado al Ejército Rojo. Nuestro rol era hacerles pagar por cada metro de avance. Pero la defensa continuó. La MG-42 permanecía nuestra arma más efectiva. Su velocidad de fuego, confiabilidad y efecto devastador en infantería atacante la hacían la piedra angular de cada posición defensiva. Mientras las municiones duraran y los cañones aguantaran, podíamos mantener nuestro terreno contra números superiores. La guerra continuó.